intactos, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Que no intactos, sus átomos originales. Ajá. Puede ser que se le pegue algo o quizás que se le pierda un protoncito, pero lo ideal es siempre tratar de encontrar el ion molecular. Es un objetivo muy, muy importante para que nosotros tengamos en primera instancia pues el peso molecular de nuestra molécula. Muy bien, quedamos entonces que hay isótopos, ¿verdad? Ya hablamos de ello y que, por ejemplo, en este caso nosotros podríamos tener que ese es el pico de más punto, ion molecular, pero este que está aquí puede ser el pico más punto más 1, ¿sí? De 16 pasa a 17. ¿Por qué pasa a 17? Bueno, porque allí recuerden que está la contribución isotópica. Pues aquí estamos viendo que nada más en el caso del metano, una molécula, la molécula orgánica más simple, pues nosotros tenemos estas dos moléculas que son isotopómeros, ¿sí? Nada más difieren en masa, pero tienen el mismo número de carbonos y el mismo número de protones. Adicionalmente, recuerden ustedes que va a haber otros isotopómeros. Vamos a poner el CH4, ¿sí? Y vamos a considerar para todas estas que tenemos carbono 12, pero también puede haber otra molécula con 3 protones y con un deuterio, ¿sí? Y puede haber, aunque la posibilidad va a ser muy remota, pero puede ser que haya con 2 deuterios. Entonces, pues todos esos, por ejemplo, vamos a asumir. Este sería el pico M más punto. Punto, recuerden, porque le quitamos un electrón, ¿no? Muy bien. Entonces, por lo tanto, este ion va a ser el M más punto más una unidad de masa, porque tiene un deuterio y el deuterio es el doble pesado de un protón. Y entonces, por lo tanto, este sería otro ion, M más 2 unidades de masa. Entonces, todo lo que contribuya con una unidad de masa, ya sea carbono 13 o un deuterio, está representado en este pico, en ese pico allí de 17 para este caso particular. Entonces, vamos a ver, mientras más grande sea la molécula, el M más 1 va a ser más grande y también puede empezarse a ver el M más 2. Veamos qué ocurre entonces. Ay, ¿cómo le cambiamos aquí? Ok. Vamos entonces a ver. Borrar todos los dibujos. Que aquí está una relación de isótopos. La abundancia relativa, aquí está indicada, el tipo de isótopo, carbono 12, protón, nitrógeno 14, oxígeno 16. Acá tenemos carbono 12 contra carbono 13. Y yo les había dicho, miren, es más o menos una relación de 100 a 1. Protón, ¿sí? Deuterio, pues más o menos es una relación de esto, miren, de 100 a 0.016. Imagínense que multiplicamos por 1000 ese número. Si multiplicamos por 1000, pues el 100 se va a 100,000, ¿verdad? Le agregamos 3 ceros. El 100 del protón. Ajá. Y entonces el otro, ¿cómo quedaría? El deuterio quedaría, entonces, vamos a ponerlo con un subíndice, superíndice 2. Y entonces serían 16, ¿verdad? Este número multiplicado por 1000 pues nos va a dar 16. Quiere decir que entonces de cada 100,000 átomos de hidrógeno
que hay en la naturaleza, de cada 100,000, 100,000 son protón y 16, tan solo 16 son deuterios. Hay una diferencia muy importante. Eso es aquí en este planeta, en la Tierra. Acuérdense, ya habíamos visto por ahí en Marte que la diferencia de carbono 2 y carbono 3 es diferente aquí en la Tierra. Muy bien. Entonces, y ya pueden verlo con el resto de los elementos, ¿no? Hay átomos que no les gusta ser, en este caso, por ejemplo, el fluoruro 19, no le gusta ser flúor 20 ni flúor 18. Sí, él es 100% flúor 19. Entonces, pues hay muchos átomos que tienen el fósforo 31, por ejemplo, no le gusta ser fósforo ni 32 ni 30. Él quiere ser fósforo 31 y por eso la abundancia isotópica de fósforo 31 es 100%. Vamos entonces a ver nuevamente, borramos, anotar. Muy bien, algo importante. Ustedes deben de ser capaces de diferenciar y la masa. Si ustedes se fijan, el peso atómico del hidrógeno es 1.00794, mientras que la masa es 1.00783. ¿De acuerdo? ¿Qué diferencia hay entre peso atómico y masa? Bueno, pues vemos que es por convención, ¿verdad? Ok, vamos a darle 12, la masa al carbono. Ese es el estándar, el punto de referencia. Y con relación a ese número se generan todos los demás números. ¿Y por qué en el caso del protón o del hidrógeno no es 1? 1.00000, etcétera. No, porque esto sería entonces ahora con referencia al protón, pero estamos nosotros haciendo referencia al carbono 12. Y con relación al carbono 12, la masa de un protón es justamente 1.00783. Y el peso atómico, ¿sí? A ver, vamos a ponerle aquí masa y el peso atómico, ¿sí? A veces le llaman también el número atómico, pero bueno, es 1.00794. Es un poquito más pesado. ¿Por qué? Porque en el peso atómico está considerada la cantidad que hay de deuterio. Por eso pesa un poquitito más. Por eso pesa un poquitito más. Ajá. Y bueno, fíjense bien ustedes que el carbono 12, en términos de su peso atómico, es más grande que en términos de su masa, que está por convención acordada como 12, el número de masa para el carbono. Entonces, ¿por qué es más grande este número? Pues porque tiene carbono 12 y tiene carbono 13 y tiene carbono 14, aunque es una pequeña cantidad de carbono 13, prácticamente, perdón, de carbono 14, prácticamente despreciable. Entonces, como el carbono 13, vean ustedes aquí, ¿sí? Tiene una unidad de masa más grande que el carbono 12, pues entonces en el peso atómico están involucrados los isotopómeros, ¿sí? O las contribuciones isotópicas del carbono 13 y del carbono 14, y obviamente el más abundante, el carbono 12. ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes? Profesor, Sí. oiga, entonces, en la masa, entonces, involucra entonces los protones y los neutrones, en este caso de lo que es el elemento entonces.
Sí, claro. Recuerda que en el caso de, vamos a anotar, donde está aquí, dibujar. Ujú. Recuerda que tú tienes en el caso de, le llamamos así, isótopos de el hidrógeno. Fíjense bien, estoy diciendo hidrógeno. Ujú. Vamos a ponerlo así con nombre, hidrógeno. Y el hidrógeno tiene 3 isótopos. Uno que le llamamos protio, otro que le llamamos deuterio y otro más que le llamamos tritio. ¿Sí? Esos 3 participan en este número. ¿Sí? ¿Te queda claro? Entonces, ¿qué Sí, diferencia profesor, hay ¿sí me entre escucha? protio? ¿Perdón? ¿Sí me escucho? Sí, sí me quedó claro. Sí, sí, sí te escucho. Sí, no tengo duda, siga, continúa. Ok, muy bien. Entonces, recuerden, el protio, pues tiene un protón. El deuterio tiene un protón y un neutrón. Y el tritio tiene un protón y 2 neutrones. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, entonces, pues van a encontrar tablas de estas, eh, las van a encontrar en internet por todos lados, etcétera. Están disponibles para ustedes, en todos los lados. Pero ya muchos programas ya los traen incluidos. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que, a ver, vamos a ver qué sigue aquí. A lo mejor está más adelante. Vamos a borrar todos los dibujos. Y pues vamos a... Tengo que cerrar esto para... Ah, no sé, aquí dice ratón. ¿Sí? Profe, Sí, adelante. Dime. ¿para qué se hizo entonces lo de en relación con el carbono? ¿Cuál es la utilidad para cada uno? Ah, fue una convención. Y imagínense, bueno, recuerden ustedes que en el carbono ustedes tienen 2 números, ¿verdad? Déjenme seleccionar aquí esto. Todos los átomos tienen 2 numeritos. Un número No vayas a superior del abrir lado izquierdo eso y se y cae un todo en mi número cama. inferior del lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un carbono 12 con 6. Tenemos un número de masa y un número de carga. Entonces, este es el número de masa y este es el número de carga. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿por qué número de carga? ¿Qué es lo que le da carga a un átomo? Por los electrones y los protones. Los neutrones no. Entonces, el número de carga es el número de protones. ¿Sí? Y el número de carga, de masa, es el número de protones y de neutrones. Entonces, en un núcleo, el carbono 12, recuerden que tiene 3, 4, 5 y 6. Vamos a suponer que esos sean los 6 protones. Pero también tiene, le voy a poner N, ¿sí? Para un neutrón, 2 neutrones, 3 neutrones, 4 neutrones, 5 y 6 neutrones. Esto representa el carbono 12, 6. ¿Pero qué representaría al carbono 13, 6? Pues entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 neutrones y solamente vamos a poner 3, 4, 5, 6 protones. ¿Sí? ¿Ahí te queda claro? Sí, ¿Qué profe. diferencia hay entre un isótopo y otro? Ok. Pero entonces cuando estaban justamente elaborando, sacando todo, porque de pronto imagínate
vieron, ah, caray, hay otro carbono muy parecido a este carbono más abundante, ¿no? ¿Sí? Híjole, pues, ¿cómo le hacemos? Pues llámale carbono 13. ¿Y cuánto pesa? ¿Sí? Necesitamos tomar como referencia un átomo. Entonces decimos que se tomó como referencia este átomo, el carbono 12, que es el más abundante. Dijeron, ok, vamos a sacar la masa en relación a ese átomo del resto de los átomos. ¿Sí? Y se estableció por convención. Pudieron haber sacado la masa relativa al oxígeno 16. ¿De acuerdo? Pero lo hicieron, fue una convención simple. ¿Qué facilidades tenía o qué ventajas? Pues probablemente porque es un átomo muy abundante, bueno, el oxígeno también, por supuesto, pero el carbono pues abunda y el carbono es un átomo muy importante desde el punto de vista biológico, ¿no? Desde el punto de vista, pues, estructuras moleculares, estructuras orgánicas. Y entonces, en función de ese, se tomó la masa del resto. ¿Sí, sí te queda claro ya el asunto? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ok. Entonces fue una convención. Entonces, aquí está, de hecho, mira, en esta tablita que está aquí arriba, pues se ve que el carbono 12 pues está con relación a esto y con relación a ese, el protón mide esto, el nitrógeno 14 mide esto y el oxígeno 16 mide eso. ¿Sí? Bueno, pesa, no mide. Estamos hablando de masa, pesa. Muy bien. Entonces, las masas unitarias, cuando tú tienes, por ejemplo, el metano, ¿sí? Dices, ok, pues el peso molecular o la masa nominal son 12 más 1 más 1 más 1 más 1. Y esto me da 16. ¿Sí? 12 la masa de carbono más 4 veces la masa de 1, que son 4 protones, me da 16. Si tú pones así nada más el 16, se le llama masa nominal. Pero si entonces tú dices, a ver, yo tengo 12, más 1.00783 más 1.00783, 4 veces, vamos a ponerlo por 4, entonces ya tienes otra masa, ya te va a dar 16 puntos, bueno, si ustedes hacen la operación, te va a dar más números para acá, 4 o 5 números después del punto. Entonces esa ya no es la masa nominal. La masa nominal es la masa redondeada a unidades. De la otra vamos a tener la masa exacta, ¿sí? Que va a ser un punto de referencia muy importante que vamos a ir aprendiendo a diferenciarlas de las dos. Pero vamos a tener dos, por lo menos tres diferentes formas de medir la masa en las moléculas. Muy bien. Conforme vayamos viendo ejercicios van a ir saliendo más de este tipo de situaciones. Vamos a borrar aquí esto para despejar un poco, porque quiero que analicemos el espectro de masas de una primera molécula orgánica. ¿Sí? Y entonces, miren, pues aquí está la composición. ¿Sí? Aquí tenemos nosotros la composición. Son C7H7NO. Y eso me da en masa nominal 121. Bien, aquí tenemos en el espectro de masa, recuerden el M más punto. Significa que entonces en la cámara de ionización yo le mandé electrones y un electrón entró a la molécula y se robó otro electrón y salieron dos electrones. Y entonces me quedó esta molécula derivado de la piridina, oxígeno. Si no sabemos dónde ubicar de dónde se fue el electrón, simplemente lo ponemos en un corchete, ¿sí? O en los paréntesis cuadrados, y le vamos a poner más punto, ¿sí?
Pero recuerden que la molécula de adentro es el M, por eso le ponemos casi siempre M más punto. ¿De dónde se fue el electrón? El electrón siempre se va de donde hay electrones más sueltos. ¿Y dónde están los electrones más sueltos? En los electrones de no enlace del oxígeno, del cloro, del nitrógeno, etcétera, de los elementos que tengan electrones de no enlace. Entonces, por ahí es donde se va a empezar a romper la molécula. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, borremos aquí todo esto y vamos a ver qué es lo que puede estarle ocurriendo a esta molécula. Bien, no están las masas ahí, pero si contamos el número de rayitas, a ver, vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Sí? Recuerden que este es el M más punto. Ajá. Y este pico mide M más punto menos 15. Entonces, ya sabemos que la molécula se está rompiendo ahí. Está perdiendo este metilo que está ahí porque son 12 unidades de carbono y 3 de protón, de los 3 protones. Pues entonces tenemos 15. Y entonces este pico es muy abundante, quiere decir que entonces me generó un ion de los más estables. Porque vean, estos iones pequeñitos están ahí, son muy inestables y es una cantidad de moléculas que está recibiendo con ese peso, pero no son los más importantes. Los más importantes son los que nos interesan para saber cómo se está despedazando la molécula. ¿Sí? Entonces veamos pues que eso corresponde a una molécula que perdió un metilo y que quedó, fíjense bien, así, curiosamente así, más, con el oxígeno más. Y esa es la molécula que origina a ese pico, ¿no? Y entonces, así sucesivamente, estamos viendo de aquí perdió menos 15 unidades de masa. Y de aquí para acá, pues vamos a ver cuánto perdió. ¿Sí? Si contamos, bueno, vamos a ver, son 75, 76, 77, 78. Esto pesa 78. Entonces tenemos 121 menos 78. ¿Cuánto nos da esto, jóvenes? 8 para 11, 3. Tendríamos 8 para 1 son 13, 4, 43. 43 unidades de masa. Entonces, fíjense bien, ¿qué pasa? ¿De dónde sacamos esas 43 unidades de masa? Pues, chéquenle aquí. ¿Cuánto mide el fragmento que se pierde del lado derecho? ¿Sí? Son 2 carbonos, son 24 unidades de masa. 3 protones son 27 y 16 son 43. ¿Sí estamos de acuerdo? Es más, carbono y oxígeno son 28, ¿no? Y entonces, a ver si es cierto, 28 y 15 son 13, sí, aquí están, los 43. ¿Sí entienden cuál es el fundamento de las masas? Se fijan que nos da información estructural. No nada más nos dice S7H7NO. No, también nos dice qué grupos funcionales están ahí. Ah, miren, perdió un metilo. ¿Sí? Pues bueno, veamos un metilo de dónde lo puedo haber perdido. Pues directamente al anillo aromático. Va a ser difícil que se pierda un metilo directamente pegado al anillo aromático. No va a ser el más estable. Entonces vamos a ver justamente en los ejercicios que vamos a estar haciendo es justamente ver, ubicar los sitios donde la molécula se va a romper más fácilmente. ¿Dónde se va a romper más fácilmente? Donde genere los iones más estables.
¿Y cómo vamos a saber cuáles son los iones más estables? Los que tienen picos más grandes. Los que tienen picos más grandes. Entonces ya Oiga, prof, ubicamos. Sí, dime. en el pico de 78 es donde se está rompiendo el enlace con el carbonilo, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Y te está quedando esta molécula, ¿no? Sí, no, es que estoy haciendo las anotaciones y por eso. No quería saber. Puede ser más o más punto, ya veríamos cómo se rompió por ahí. Pero eso mide 78 o pesa 90, 78, perdón. ¿Sí? ¿Está Muchas claro? gracias. Sí. Ok. ¿Sí? A veces no es tan fácil ver cuál es el mecanismo de fragmentación. Hay muchas estrategias para determinar realmente cuáles son los pedacitos que se generaron. Pero bueno, vamos a ir viéndolo por grupos funcionales. Y entonces vamos a reconocer que pierde un grupo funcional. Por ejemplo, si tienen alcohol, ustedes, tiro por bola, va a perder agua, ¿sí? Entonces busquen menos 18 unidades, porque eso pesa el agua. Un oxígeno, 16, 2 protones, 1 iono son 18. Entonces los alcoholes pierden agua. Entonces yo no conozco una molécula y a ver, yo les digo, a ver, tienen una molécula que tiene fórmula mínima C9H10, oxígeno 2. Indique los grupos funcionales presentes o la estructura molecular, en dado caso, si pierde 2 moléculas de agua. Entonces, caray, tengo 2 oxígenos, estoy perdiendo 2 moléculas de agua, lo más probable es que tenga 2 grupos OH. ¿Sí? Muy bien. O esa misma molécula, por impacto electrónico, pierde una masa de 43 unidades de masa. Miren, 43 siempre va a ser esto. Esto pesa 43. Lo vamos a ver en carbonilos muchísimo. Muchísimo. Un metilo unido a un carbonilo pesa 43. Entonces, si el dato les dice esta fórmula mínima, una de las fragmentaciones más importantes fue la pérdida de 43 unidades de masa. Entonces dice, ya está, una metilcetona. Perdió 2 aguas, ya está. Son 2 alcoholes. O perdió una molécula de agua y perdió una unidad de masa de 43. Pues tengo un metilcetona y tengo un alcohol. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a ir con los ejercicios, vamos a ir justamente encontrando sentido lógico a todo esto, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Por cierto, jóvenes, ¿han estudiado? Pues les puse una notita que tenemos el examen el jueves. Aún falta poquito, pero sí. ¿Sí? ¿Hasta qué tema va a llegar? Disculpe. No me ¿Perdón? acuerdo. ¿Hasta qué tema había dicho que iba a estar Hasta el examen? infrarrojo, ¿no? Hasta infrarrojo. Y bueno, les comento, mañana podemos destinar la clase a aclaración de dudas. ¿Sí? Si no hay dudas, pues entonces le seguimos con los temas, que hay mucho todavía por ver para adelante. Pero bueno, podríamos hacer un repaso, aclaración de dudas mañana. Dedicamos esas 2 horas para aclarar dudas, por si las hay. Muy bien, vamos a continuar entonces. Y vamos a borrar todos los dibujos. Y aquí está. Muy bien. Muy importante. Fíjense que pues hay fórmulas para determinar, por ejemplo, cuál es el porcentaje de el pico M+1.
este que está aquí, ¿qué intensidad tiene? Porque eso nos da mucha información, ¿eh? Nos da mucha información. Pues ahí está la fórmula. El M más 1 dividido entre el M por 100 es igual a esto. 1.1 por el número de carbonos, Profe, átomos de carbono. Sí, deja sí, pasar, por sí. favor. Sí, ya dejé pasar a alguien que estaba por ahí. Gracias. Sí. Y luego por más el número de átomos de protón multiplicados por 0.016, más el número de átomos de nitrógeno multiplicados por 0.38 y así sucesivamente. Dividido entre M por 100 ya nos da la porcentaje de intensidad, ¿sí? A eso se refiere. ¿Qué tan intenso es este pico con respecto a otros picos, como el M+? Aquí dice la relación entre esos dos. Y recuerden que este es el M más punto y el otro es el M más 1. Muy bien, bueno, ahí está la fórmula, es el mismo espectro. Vamos a continuar. Y veamos, bueno, aquí ya está el cálculo realizado. Déjenme borrar aquí todos para que sea más claro. Muy bien, entonces ya aquí está el cálculo y nos dice que del pico M más 1 es 6.6% de intensidad. El estimado dice que es 7.7% y el calculado es 6.6%. Pues no está nada mal, está bastante exacto. Recuerden que está tomando con referencia al M más punto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Está alguna duda aquí, jóvenes, de esto? ¿De dónde están saliendo estos números, El 1.1, el 0.016, 0.0, perdón, 0.38. De la abundancia relativa. De la abundancia relativa, ¿verdad? Quedamos que el carbono 13 es 1.1%, la abundancia relativa del isótopo más pesado, ¿verdad? ¿De acuerdo? Muy bien, de ahí sale. Bueno, continuamos. Aquí está, miren, mientras más grande la molécula, les digo, va a ser más abundante el M más 1 y el M más 2, incluso ya sale por ahí hasta el M más 3. Pero estamos hablando de una molécula que es un péptido con 96 átomos de carbono. ¿Sí? La insulina con 257 átomos de carbono y vean ustedes cómo el M más puntos está haciendo más pequeñito. ¿Sí? Cómo está haciendo más pequeñito y empiezan a ser más abundantes los otros, porque la cantidad de isótopos pues se va a ir sumando. A ver, para que lo entiendan mejor. Imagínense que tenemos nosotros el pentano. CH3, CH2, CH2, CH2 y CH3. ¿Sí? Muy bien. Todos tienen carbono 12 en esta molécula. Perdón, 12. Ahí está. Pero sucede que hay otras moléculas que tienen un carbono 13. CH2, CH3. Ahí está. Ajá. Entonces tenemos carbono 12, carbono 12, carbono 12, carbono 12 y carbono 13. Este ya es un M más punto más 1. ¿Pero hay otro M más 1? Sí. Y fíjense ustedes, CH3, CH2, CH2,
que ahora este es carbono 12 y este es carbono 13, este es carbono 12, 12 y 12. Y luego va a haber otra más con un carbono 13, que es el carbono del medio, 2, CH2, CH3. Y todos los demás carbonos 12. Fíjense bien cuántas moléculas tengo ya con un carbono 13 con relación a las moléculas que tienen un carbono 12. Hay 3 moléculas más. Evidentemente que tendríamos que ver es 1.1 por el número de carbonos, carbonos 13. Pero recuerden, bueno, ahí sería 5, ¿verdad? Pero recuerden que también podríamos tener, aunque ese ya va a ser un poco más escaso, cierto porcentaje de moléculas con 2 carbonos 13. Y entonces, pues este mismo ejercicio, háganlo ustedes para CH3, CH2, 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 etcétera, 8, 9 y 10. Y van a ver que el pico M+1 empieza a crecer más. Y se fijan que aquí ya para 257 carbonos, pues imagínense todas las posibilidades isotopoméricas que puede haber. Incluso aquí dice, para esa molécula en particular, el pico más grande es el M+3. ¿Sí? Porque son muchas moléculas las que pueden tener en algún punto dado carbonos 13 en su estructura. Y de acuerdo a esta distribución, pues es justamente lo que está ocurriendo. ¿Sí les queda claro esto, jóvenes? De aquí podríamos sacar rápidamente de esta molécula que tiene 10 carbonos, S10. ¿Sí? Muy bien. Pues entonces, ¿cuántas moléculas habría con un carbono 12? Con carbonos 12 todas, pues solamente una. ¿Y cuántas moléculas habría con un carbono 13? Miren, 1, 2, 3, 4, 5. 5, por lo menos 5. Llegamos al 5 y ya para acá sería el mismo. ¿Sí? 5 contra 1. Y hagan más grande la cadena y entonces vas a incrementarse el número de moléculas con M+1. A ver, jóvenes, ¿alguna duda, algún comentario? Profesor, ¿Sí? entonces entre más la cadena crezca, es más posible que haya más N más N, o sea, M+1. N más N sería entonces. ¿Sí? Sí se va haciendo más dominante. Acuérdate que lo que estás viendo en estas gráficas es la proporción relativa. El área bajo la curva te dice cuánto hay del M+. Por ejemplo, con 96 átomos de carbono, un péptido de 96 átomos, pues bueno, sigue siendo más abundante. Ajá. Esta señal, hasta ahí llegaría. Y el M+1 no es tan grande, pero casi está tendiendo a ser tan grande como el M+. Ajá. Entonces recuerda que aquí en este M+, todos los carbonos son carbonos 12. Y en el M+1 hay N carbonos 12 más M carbonos 13. ¿De acuerdo? Podríamos sacar la ecuacioncita que pueda generalizar eso. Pues ya está sacada acá, ¿no? Pues ya la vimos en la... A ver. Aquí está, ¿no? La fórmula. Déjenme borrar todo este rollo. Pero aquí está la formulita. Ya no necesitamos calcular nada. Pero bueno, estaba pensando en términos de una serie que se podría sacar. Pero sí, efectivamente, mientras más grande la molécula, el ion molecular M+, punto, va a ser cada vez menor y el M+1 se va haciendo más grande. Luego le seguiría el M+2
luego le seguiría el M+3 y así sucesivamente. Muy bien, espero haya quedado claro esto. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Hay posibilidades que se llegue a ver el carbono 14 o no? Por poca abundancia. Sí, es poco abundante. Mira, sí, las masas lo pueden ver, ¿eh? Claro que sí lo pueden ver. Ajá. Les digo que las masas del orden de nanomolar, híjole, es fenomenal, ¿sí? En picomolar, concentraciones picomolares, eh, se desenvuelven muy bien, muy bien. Y hay técnicas todavía mucho más sensibles, que entonces pueden ser 1000 veces más sensibles que del orden de pico. ¿Cuál es? Sigue el femto, ¿no? Femtomolar. Entonces, pues ya en esa escala sí vamos a ver por ahí las moléculas que pudieran tener carbonos 13, aunque sean moléculas muy escasas en naturaleza, podrían eventualmente verse. ¿Sí? Por supuesto. Podríamos hacer un cálculo, por ejemplo, el benceno, son 6 carbonos. Un cálculo imaginario, ¿no? Ni siquiera cálculo, más bien una reflexión. Son 6 carbonos. Bien, ¿cuántas moléculas con carbono, un carbono 13 tendrías? Pues bueno, serían ese carbono, que van a ser exactamente la misma molécula, pero esto va dando más posibilidades de encontrar un carbono 13. Yéndonos a una escala de exigencia en sensibilidad al espectrómetro de masa, ¿podría haber un carbono 14 en esa molécula del benceno? Yo pienso que sí, porque hay espectrómetros de masa verdaderamente muy sensibles. Ya les mencioné yo femtosegundos, pero yo recuerdo que por ahí había unos que le llaman sinclotrones o algo así, que me los mostraron en alguna ocasión, en una, pues, fábrica, digamos, de espectrómetros de resonancia. Sí, yo había ido a ver los de resonancia y me mostraron los de masas, por si nos interesamos. Y recuerdo que estaban viendo en la escala de femtosegundos. Así espectros bien, bien bonitos en la escala de femtosegundos. Es decir, moléculas con una concentración muy baja. Pero bueno, en tu miles de millones de moléculas que puedas tener en una gotita de muestra, ahí a lo mejor van unos cuantos de carbono 13 y yo pienso que sí las puede detectar. Muy bien. Vamos a ver. Determinación del peso molecular. Bueno, este es un ejercicio en base al porcentaje de intensidad relativa del M+1. ¿Cuánto es el número de carbonos que podríamos encontrar? Entonces, aquí está la molécula X, no te dan ningún otro, no te está dando la composición, sino que tú más o menos tienes que calcularla. ¿Sí? Entonces, dice en base al porcentaje. ¿Alguien quería hacer un comentario? Muy bien. En base al porcentaje del ion M+1, aplicamos la ecuacioncita a esta, vemos cuánto tiene de altura uno, cuánto tiene de altura el otro. Es 4.0 la altura de esto, 47.9 la altura de este otro, multiplicado por 100, eso da un 8%. 8 dividido entre el 1.1% de la abundancia, me dice que esto probablemente tenga un C7.
¿sí? Que tenga 7 carbonos esta estructura, esta molécula. Muy bien. Vamos a ver qué más sigue. Esto ya lo habíamos visto. Esto también. Voy hacia atrás. Bien, muchos de ustedes quizás tengan por ahí el ChemDraw, ¿sí? Y el ChemDraw, pues bueno, trae herramientas muy interesantes, aparte de que es un editor para estructuras químicas, pues también les da el espectro de masas en términos del ion molecular y el ion molecular M+1. ¿Sí? Pues ya les da el cálculo que yo les decía, miren, en algunas estructuras. Entonces, ese va a ser el M más punto más 2 unidades de masa. ¿Qué relación? 3:1. Aquí está, miren. ¿Sí? Mientras que el ion molecular midió de intensidad 9, el M más 2 midió intensidad 3. Y entonces ustedes, nada más por la diferencia o la distribución relativa de que es 3:1, el M más con respecto al M más 2, M más punto más 2, pues ya dicen, hay cloro. ¿Sí? Hay cloro. ¿Y qué pasa si tienen 2 cloros, jóvenes? A ver, hagámoslo. Vamos a poner una molécula muy sencilla. El clorometileno o el diclorometano. ¿Cuántos isótopos de cloro tendríamos? Muy bien. Tendríamos, vamos a poner un cloro de un lado y otro cloro de otro. Un cloro 35 y el otro cloro también 35. Pero también habría una molécula que tendría un cloro 37 y un cloro 35. ¿Sí? Y habría otra molécula que tendría CH2Cl. Habrá un cloro 37 y un cloro 35 acá. Fíjense bien, aunque son los mismos isotopómeros, ¿sí? Es decir, son moléculas idénticas, pero la probabilidad estadística es que la molécula que tiene 2 cloros es que un cloro A, vamos a ponerlos cloro A y cloro B, ¿sí? Pues que el cloro A es 37 y que el cloro B es 35. Y luego, al revés, que el cloro A es 35 y que el cloro B es 37. ¿De acuerdo? Y entonces nos habría
falta otra, ¿verdad? Entonces tendríamos ahora cloro 37, CH2, cloro 37. Entonces, muy bien. ¿Cuánto mide la primer molécula? Vamos a ponerle 1, 2, 3 y 4 isotopómeros. La molécula 1 sería el M más punto. La molécula 2 sería el M más punto más 2. Y la otra sería el M más punto más 2 también. Perdón por encima, voy a borrar ahí ya los. Ajá. Y entonces tendríamos otra más, ¿verdad? El M más punto más 4. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo va a ser la forma de los picos, eh? Va a ser diferente, ¿no? En primer lugar, pues ya tendríamos M más 2 y M más 4. Se los voy a dejar de tarea, jóvenes. Quiero que lo reflexionen porque esto es como pregunta de examen, ¿eh? Agrábenselo muy bien. Les voy a preguntar de distribución isotópica, de masas isotópicas. Es muy fácil, jóvenes. Muy fácil. Va a haber 4 picos ahí en esa región. Pero yo quiero qué intensidad tiene cada uno de sus picos. ¿Qué intensidad tendría el M más punto? ¿Qué intensidad relativa tendría el M más punto más 2? ¿Sí? ¿Y qué intensidad relativa tendría el M más punto más 4 unidades de masa? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Nos vamos con un bromo. Ahora tenemos un bromo. ¿Sí? Y sucede que el bromo, aquí está la distribución isotópica. Ya habíamos quedado que hay bromo 78 y bromo 80. ¿Sí? Que más o menos los dos están a la misma proporción. Entonces yo tengo una molécula de 1-bromo propano con bromo 78 más una molécula con bromo propano con bromo 80. La proporción es prácticamente 1:1. Vamos a poner 2 puntos. Entonces el pico va a ser 1 y 1. La diferencia entre el M más punto y el M más punto más 2, porque hay 2 unidades de masa de diferencia entre uno y otro, pues van a ser intensidad 1. Entonces, fíjense bien, es fácil determinar cuánto cuando nosotros tenemos un bromo. Ahora viene la pregunta, también de tarea, jóvenes. ¿Y cuál sería la relación M más punto con respecto al M más punto más 2 y con respecto al M más punto más 4? ¿Cuál va a ser la intensidad relativa de esos jóvenes? Se las dejo de tarea y ténganlo por seguro que viene por ahí en el examen algo muy, muy parecido. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Preguntas. El dudas. M más punto más 4 sería menor a los 2 picos, ¿no? Sí, claro, a los otros dos, ¿verdad? No, no necesariamente. Miren, lo van a hacer para el cloro, pero va a ser el mismo razonamiento. ¿Sí? Yo tengo 3 picos, ¿verdad? ¿Sí? Un pico es el M más punto. Ok, pues aquí me da. Este va a ser el M más punto.
Pero sucede, ¿cuántas veces va a haber la posibilidad de un bromo 78 y un bromo 80? Va a haber dos posibilidades. Ya lo desglosamos en el cloro, ¿sí? Vamos a ponerlos aquí, ¿sí? Bromo. Con esto le estoy dando la respuesta del otro. Voy a tener dos bromos con 78 y 78, más un bromo con 78 menos, bueno, no menos, este guión o enlace con metileno y enlace bromo 80. Pero ahora el bromo de la izquierda puede ser bromo 80 y el bromo de la derecha puede ser bromo 78. Ujú. Y entonces ahora nos quedaría una posibilidad más, dos bromos 80 en la molécula. Oh, tiene que ser bromo aquí. Y un bromo 80. Entonces, fíjense bien, hay dos picos con intensidad M más punto más 2. Hay un pico con intensidad M más punto más 1. Perdón, aquí no lleva más 1. ¿Sí? Y tenemos ahora un pico con intensidad M más punto más 4. 4 unidades de masa más que el bromo, perdón, el dibromo clorometano más ligero. Entonces, ¿qué intensidad tienen las señales? Miren, pues es 1, 2, 1. Y entonces me va a dar así como una señal triple. Este sería el M más punto más 2 y este sería el M más punto más 4. ¿Sí les queda claro? Entonces, ustedes ven en la región del ion molecular eso como una señal triple de intensidad 1, 2, 1. Inmediatamente piensen, esta molécula tiene dos bromos. Hagan entonces el mismo razonamiento con una molécula con dos cloros. Ya les dibujé yo la distribución y ahora les toca a ustedes la intensidad relativa, ¿cómo sería? ¿Dudas, jóvenes? ¿No hay dudas? Bueno, continuamos. Aquí está la respuesta ya, miren. Aquí está la respuesta ya. Para suerte de ustedes, todo está en este curso ya, puesto allí. Pero bueno, aún así voy a insistir en alguna pregunta interesante en el examen relacionada con esto. Me fascina mucho esta parte de los isótopos porque es un tema relevante dentro de masas y dentro del espectro de la resonancia. Muy, muy importante entender este asunto, la distribución isotópica. ¿No se imaginan el impacto que tiene en la distribución geográfica? Por ejemplo, de deuterio en la Tierra. ¿Sí? Hacia el polo norte, es decir, los canadienses, con sus dietas en aquellas latitudes, comen menos deuterio que nosotros. Nosotros comemos más deuterio en nuestra dieta y por lo tanto somos literalmente un poquito más pesados que los canadienses o que los del sur. ¿Sí? Entonces hay un gradiente de distribución isotópica en el planeta
yo puedo con espectrometría de masas combinada con resonancia y sobre todo con resonancia, yo les puedo decir si una plantita de uva con la que hicieron un vino creció en el Valle de California en Estados Unidos, California, Estados Unidos, o creció en Argentina. Nos vamos a extremos. ¿Sí? Una cepa Malbec de Argentina o de Chile, un Cabernet Sauvignon de Chile, en fin, en base a la distribución isotópica, podemos saber eso. En base a la distribución isotópica. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, Continuamos. Sí, adelante. ahí me quedó una duda. Nada más en la relación, en la proporción en cuanto a qué isótopo está más presente en cada uno, ¿tiene que ver con la altura de las, pues sí, de los espectros que están obteniendo? Sí, 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 todo, Sí, todo ¿no? juega. A ver, vamos a ver. Aquí ya lo borré. Bueno, pero aquí dice, mira, ¿cuánto hay de abundancia en la naturaleza de bromo 78 y de bromo 80? 1 a 1. Sí, dalo por 1 a 1, 198. Entonces, en esta molécula, tú puedes tener, como tienes un bromo, pues puedes tener una molécula con bromo 78 y otra molécula con bromo 80. ¿Cuál es la probabilidad? 1 a 1. ¿Cómo lo vas a ver en el espectro de masa? Así como lo estás viendo aquí. Este pico del lado izquierdo es la molécula que tiene bromo 78. Y este pico que estás viendo del lado derecho es la molécula que tiene el bromo, ¿sí? Con 80. Un bromo 80. Pero ahora si tienes otro bromo aquí en la molécula, pónganle aquí el 1,3-dibromopropano, pues ahora es una distribución, pues muy simple, ¿no? Ahora ya tengo 2 bromos. ¿Cuántos isotopómeros tengo? Uno con 2 bromos 78. Una con un bromo 78 y un bromo 80. Otra con el bromo 80 primero y el bromo 78 segundo. Y otra más con los 2 bromos 80. Entonces esa relación te da un isotopómero con 2 bromos 78, 2 isotopómeros con un bromo 80 y un bromo 78. 2. Por eso el pico va a ser 2 veces intenso que el primero. ¿Y cuántas moléculas con 2 bromos 80 vas a ver? Pues solamente una con relación al resto. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Sí, sí, que no, es por la duda de que, bueno, es que le traté de deducir el del cloro, pero entonces quedaría como escalerita, ¿no? En cuanto a va aumentando Ándale, te va a el... quedar como esclarita. Ajá. ¿Sí? Está puesto aquí. Aquí está, mira. Un cloro, 2 cloros. Esto es lo que les va a quedar, así como tú dices, escalerita. ¿Mm? Este pico, ¿a cuál corresponde? Pues a la molécula que tiene 2 cloros 35. Y como el cloro 35 es más abundante que el cloro 37 por una relación de 2 a 1. Sí, perdón, de 3 a 1. Acuérdense, es 100, tomamos como 100 el más abundante. ¿Y cuánto es la intensidad del pico con el otro isotopómero? Entonces sabemos que cloro 35 es 3 veces más abundante que el cloro 37. ¿De acuerdo? Y ya con los 2 cloros, pues te va a ir quedando esta distribución. Pero fíjense que esta distribución va a ir cambiando conforme el número de cloros se incrementa. Ahora, el que es más abundante el ion molecular se va haciendo cada vez más chaparrito conforme hay más cloros participando en la molécula. ¿Sí? Ya, sí, ya quedó, Muy profe. bien. Gracias. Sí. Ok. Muy bien. Vamos a ver.
Recuerdan ustedes que vimos primeramente cuántos métodos de ionización había. Y hay muchos, ¿verdad? Vimos de los más relevantes, impacto electrónico. Vimos ionización química, que es más suavecito que el impacto electrónico. Pero en el impacto electrónico podemos bajar de 70 electrón volts a 50, 40, a 20, etc. Y también vimos electrospray, vimos FAB, ¿sí? Bombardeo de átomos rápidos, y vimos el tiempo de vuelo, el analizador con tiempo de vuelo. Ajá. Entonces, todos estos métodos de ionización, recuerden, tienen un propósito muy, muy importante. Se lo repito de nuevo, identificar el ion molecular. Es muy importante. Imagínense ustedes que tienen una molécula nuevecita, que aislaron por ahí, sintetizaron como haya sido, y sucede que no saben su estructura. ¿Sí? Dicen, pues por masas voy a obtener mi peso molecular. Y de pronto dices, ok, voy a hacer impacto electrónico. Y sucede que la masa más alta me da 352. Digo, ya estuvo. Mi peso molecular es 352. No, jóvenes. No necesariamente la masa más alta es el ion molecular. Puede ser que el método de ionización que ustedes eligieron no les esté dando el ion molecular. No sé, es decir, que sea tan inestable el ion molecular que rápidamente una vez que se forma se transforma a otras cosas más estables y no lo van a ver. Entonces, una de las razones es justamente, recuerden que el impacto electrónico no es un buen método para moléculas que vayan creciendo. ¿Sí? En moléculas pequeñas se utiliza mucho como alternativa la ionización química. La ionización química, acuérdense que se le pega al ion molecular un protón, o se le pega un metilo, o se le pega un radical por ahí. Ajá. Entonces, pero insisto mucho en esto, jóvenes, no se les olvide, uno de los objetivos primarios es encontrar el ion molecular, porque ahí está la fórmula mínima. Ahí está la fórmula molecular. Y entonces ya después vemos los fragmentos y vemos qué tanto podemos conocer de la estructura tridimensional o de la estructura o de la fórmula estructural de ese compuesto. Entonces, fíjense bien, dice aquí. Tengan presente, dice facilidad de fragmentación. Miren, los alcoholes les va a dar un ion molecular muy pequeño, ¿sí? Perdón, les va a dar un ion molecular más grande, aquí dice más fragmentación, perdón, les va a dar más pequeño, ¿sí? Más pequeño. Estoy eh, yéndome con la finta de more fragmentation. Si hay más fragmentación, quiere decir que el ion molecular sobrevive menos. Si hay menos fragmentación, quiere decir que el ion molecular va a ser más intenso. Entonces aquí dice, miren, intensidad relativa más baja. Si vamos de aromáticos hacia alcoholes, la abundancia del ion molecular va a ser menor. ¿Por qué? Porque hay más fragmentación del ion molecular. ¿Y por qué hay más fragmentación? Porque es menos estable. Y si es menos estable, pues la cantidad de señal que va a detectar el detector del espectrómetro va a ser mínima. Evidentemente que la estabilidad del ion crece hacia arriba. Vamos a ponerle aquí estabilidad. Un ion aromático es mucho más estable que un ion de un alcohol. ¿De acuerdo? Entonces, les decía, recuerdan que les hice la advertencia, vamos a recurrir a química, a sus conocimientos de química que vieron en el pasado en términos de estabilidades, ¿sí? Y de aquí le vamos a seguir, vamos a tener que recordar nomenclatura.
¿sí? En el examen que vamos a hacer próximo, yo les voy a dar nombres de compuestos. Nada de complicados, los deben de saber. Pero ahora con estos formularios, pierde uno mucho tiempo capturando figuras y todo eso. Entonces, hay que recurrir al nombre. Entonces, no les sorprenda, voy a estar hablando de estabilidades y todo esto, ¿no? Y también de nomenclatura, por supuesto. Muy bien. Tendencias generales, ¿sí? Entonces, imagínense una pregunta de examen. A ver, entre el decano, bueno, más bien, el ciclohexano y el benceno, diga usted por impacto electrónico, ¿cuál molécula daría el ion molecular más abundante? Entre el ciclohexano y el benceno. ¿Cuál daría el ion molecular más abundante? Pues el del benceno, ¿verdad? Sí, aquí lo dice en esta escala. Eso es justamente lo que nos vamos a tener que aprender, jóvenes. Vamos con la siguiente, si no hay preguntas. Bien, más de lo mismo. Dice, la estabilidad juega un factor muy importante en que haya o no haya ion molecular, ¿sí? Y ya lo vimos aquí, la habilidad, la disminución, la habilidad para dar un ion molecular muy prominente. El aromático da un ion molecular muy intenso. Los alcanos y los mercaptanos y los alcoholes dan menor. Fíjense bien, aquí también M+, el ion molecular, frecuentemente no se detecta en alcoholes alifáticos, en nitritos, en nitratos, compuestos nitro, en nitrilos y en compuestos, muy, muy importante, jóvenes, alcanos altamente ramificados. ¿Sí? A ver, otra pregunta de examen. Diga usted cuál de los siguientes compuestos va a dar un ion molecular más intenso. ¿El neopentano o el N-pentano? Me estoy yendo a los extremos. Pues, ¿quién va a dar el ion molecular más intenso? El pentano, N-pentano lineal, porque el neopentano se va a romper muy fácil porque va a generar radicales libres más estables que cuando éramos un radical libre lineal. ¿Sí? Estabilidad básica de compuestos orgánicos vistos en sus cursos de química orgánica 1, química orgánica 2 y en los demás cursos donde han visto química. Muy bien. Vamos con el que sigue. Algunos requisitos, ya lo saben ustedes, solamente vamos a puntualizar en algo muy importante, porque de pronto luego lo ignoramos. Ajá. La regla del nitrógeno. Bien, ya saben los demás puntos. Ahí lo tiene de todas maneras, cópienlos, pero bueno, dice el pico, debe corresponder el de masa más alta al ion molecular. Pero recuerden, bajo ciertas circunstancias, hay que asegurarnos de que sí sea el pico de masa más alta. Si disminuimos la fuente de electrones, es decir, la potencia de electrones que estamos mandando, la energía de electrones, entonces vamos a incrementar el ion molecular. El ion debe de tener un número impar de electrones. ¿Sí? Un número impar de electrones. Y la red del nitrógeno, aquí sí nos vamos a detener un poquito. Una molécula con un número impar de nitrógenos me va a dar un número de masa atómico impar. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, una molécula X con un peso molecular 357, piensen ustedes en ese instante, esta molécula es muy probable que tenga nitrógeno, porque tiene un número non.
vamos a reflexionar por qué tiene número non. ¿De acuerdo? ¿Sí? Miren, es muy fácil. Vamos a verlo por criterio de sustitución. Yo tengo el etano. ¿Sí? Ahí está. Tengo el etano. Muy bien. ¿Cuántas valencias tiene el carbono? El carbono tiene 4 bracitos, que puede ser sp3, sp, sp2, pero tiene 4 bracitos. 4 posibilidades de asociarse con otros átomos, ya sea con 4 átomos monovalentes, ¿sí? O con 3 átomos, siendo que con uno de ellos va a ser con doble enlace, o con un átomo más cuando estos se unen por triple enlace. Pero siempre están presentes los 4 bracitos de esto. Ahora imagínense ustedes que yo cambio un metilo por un nitrógeno. Y sucede que el nitrógeno, fíjense, me estoy cambiando este por este. Pero ya tuve que quitar un protón. ¿Por qué? Porque el nitrógeno tiene solo 3 bracitos. Entonces, comparado a esta molécula que vale 15 y 15, nos pesa 30, pues esta va a pesar, ¿sí? ¿Cuánto tenemos? 15 del metilo y tenemos acá del nitrógeno 14 más 2, son 16. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto nos da esto? 31. ¿Sí estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces nos va a dar número non. Pero ¿qué pasa si yo tengo 2 nitrógenos? ¿Sí? Ahora pongamos 2 grupos amino. Yo ya sé que esto pesa 14 del nitrógeno y 2 de hidrógeno. Estos son 16, estos son 14 y estos son 16. ¿Se fijan que ya nos da número par? Entonces, no por el hecho de que sea par, ya no va a tener nitrógeno. Puede ser que tenga un número par de nitrógenos. Entonces, abusadillos con la regla del nitrógeno. Eso sí, tiene número non, piensen en un nitrógeno. Tiene número par, no descarten que tenga nitrógeno, pero debería de ser un número par de nitrógenos. ¿Sí les queda claro esto, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a continuar. Miren, si aquí está lo que les decía yo. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Les decía yo, tengan cuidado porque va a haber, mientras más grande sea la molécula, la cantidad de posibilidades en composición química va a ser muy importante. Por eso yo les decía 346.2638. Vámonos hasta la cuarta cifra para estar bien seguros que esa es la composición. Recuerden que cuarta cifra estamos hablando de espectrometría de masa de alta resolución. Entonces, miren, aquí para un espectrómetro de baja resolución, pues el oxígeno vale 16,
El carbono 13 pues vale 13, ¿sí? Para alta resolución, el protón vale esto, no vale 1, ¿sí? Y el carbono 13 vale esto, no vale 13. Entonces, fíjense bien, para una molécula con peso molecular de 28, miren, puede ser monóxido de carbono, puede ser nitrógeno, y puede ser etileno. En una molécula tan chiquita, ¿sí? Si yo nada más uso la masa nominal de 28, no puedo confiar en esa fórmula, ¿sí? Hay otros trucos, acuérdense, pues ver la intensidad del ion molecular con respecto a la intensidad del ion M+1 o del M+2, etc. Pero tengan cuidado, estas tres moléculas, el monóxido, el nitrógeno, tienen la misma masa nominal. Tiene exactamente la misma masa nominal. Entonces hay que tomar en cuenta, como dice aquí, hasta los 4 cifras, hasta 10 partes por millón. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver entonces qué más tenemos. Bueno, aquí están las masas exactas, miren, jóvenes. ¿Sí? Masa nominal, 28 para esos 4 compuestos. Pero el espectrómetro de masas de alta resolución es capaz de darme esto, y de darme esto, y de darme esto, y de darme esto. Y fíjense que con los 4 números del lado derecho, yo ya puedo diferenciar cuál tengo. ¿Sí? ¿Cuál es la composición mínima de esa molécula? ¿Sí? Entonces, vean lo importante que es la masa exacta. La masa obtenida en un espectrómetro de alta resolución. Nuevamente, muchas alternativas para no equivocarnos en la estructura, ¿eh? Borramos esto y nos vamos a la siguiente, que no quiere avanzar. Creo que ya se atascó esta cosa. No quiere. O a lo mejor ya se acabó. Sí, más bien ya se acabó. Ok. Vamos a ver. Les voy a cambiar de archivo. Sí, ya era la última página. Ahorita buscamos la otra. ¿Dónde está? Ya la encontré. Bien, pues entonces compartamos. De nuevo. A ver si ya están viendo la pantalla, jóvenes. Ya, pero Profe. Ok, bueno, ya habíamos visto esto. Muchos caminos de fermentación, pero vamos aproximándonos para allá. Miren. Esto ya tiene mucho sentido químico, ¿eh? Si ya estamos hablando, fíjense bien, de orbitales no enlazantes, orbitales pi, orbitales sigma. Estamos hablando de que hay átomos que tienen
Aquí está. Anotar. Ok. Hay átomos que tienen pues pares de electrones de no enlace. A eso se refiere con estos orbitales o electrones de orbitales no enlazantes. Tenemos dos enlaces y tenemos enlaces simples, enlaces pi y enlaces sigma, para enlaces simples. Esa es la estructura. Yo les dije, muy bien, ubiquen dónde tenemos los electrones más sueltos. Y los electrones más sueltos son estos, jóvenes. Son esos. Entonces, normalmente decimos, ok, de forma general está bien, así, no te preocupes dónde poner la carga. Pero si tienes un solo oxígeno, lo más seguro es que de ahí se voló el electroncito. ¿Sí? Y entonces lo más seguro es que a partir de ahí se empiece a cortar la molécula. Probablemente se corte de este lado o probablemente se corte de este otro lado. O incluso puede haber algún reordenamiento de átomos. Ya lo veremos. ¿Sí? Entonces, fíjense que el electrón pues se ponen estructuras como estas que de alguna forma tienen cierto carácter de enlace entre los dos carbonos que están separados. ¿Sí? Uno tiene el electroncito, el otro lo necesita y hay cierta interacción. Pero a partir de ese punto va a empezar a cortarse la molécula. ¿Por qué? Porque nos genera los radicales. Imagínense que el ion molecular quede en el extremo. Vamos a ver, son 2, 4, 5 átomos. Es decir, que aquí quede la carga y el electroncito que le volamos de ese punto. Pues sería un radical primario. Y sabemos que la estabilidad va desde un radical terciario, es más estable que uno secundario y más estable que uno primario. ¿Sí? Entonces, este tiene menos abundancia que el que está aquí ilustrado, ¿no? Que este otro. Entonces, por lo tanto, muy importante, nos va a dar indicios de a partir de dónde puede irse cortando la molécula. Por eso es muy importante considerar las clases de química que les decía yo, que tuvieron hace algún tiempecito. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes? ¿Me podría repetir esa última parte, por favor? Se me trabó. Sí. Lo voy a repetir con el ejemplo que yo les decía hace un momento. Más bien, a través de una pregunta. Yo les decía, a ver, pregunta de examen. Diga usted, ¿cuál de estas dos moléculas va a generar el ion molecular? Es más, vamos a ponerla así. Va a generar el ion molecular más intenso. Obviamente adquirido bajo las mismas condiciones. ¿Cuáles serían las condiciones? Impacto electrónico, 70 electron volts. ¿Cuál de esas moléculas nos va a dar el ion molecular, el M más punto, más intenso? ¿La molécula A o la molécula B? La respuesta correcta es la molécula B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque imagínense en algún punto dado ustedes le volaron un electrón a esta molécula y les quedó así.
en algún punto dado también de esa molécula le volaron un electrón, les quedó así, ¿sí? Entre los corchetes o los rectángulos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿por qué da más intenso el ion molecular de la molécula B que la de molécula A? Porque la molécula A sufre rupturas muy fácilmente en cualquiera de los metilos. ¿Por qué? Porque vean el radical que se va a formar. Ahí está. Ya sea como radical catiónico, o el carbocatión. Ahora vean el otro, ¿cuál es el que se va a formar? Pues uno secundario. Este es terciario. Y el otro que nos generaría aquí es pérdida de cualquiera de los metilos del extremo para que nos dé, o incluso desde aquí también podría ser. Pero nos va a dar, en un caso, un radical primario. Es más, esta sería la ruptura más importante, porque nos va a dar hacia este lado un radical primario y hacia el otro lado, a la izquierda, nos va a dar un radical secundario, pero no uno terciario como la molécula de arriba. Entonces, el ion molecular de B va a ser más intenso porque no se rompe tan fácil como el otro. ¿Y por qué se rompe tan fácil el otro? Porque me genera un ion un carbocatión, un radical carbocatiónico más estable, es terciario. Aclaré tu duda con tu pregunta. Bueno, aclaré tu duda con este ejemplo. Sí, entonces a ¿Sí? mayor estabilidad se va a notar más, ¿no? Sí, sí. Ok. Entonces, con estos que estábamos viendo acá, decía, este de aquí es menos estable. ¿Sí? La ruptura, la formación del el radical catión en el extremo es menos estable que si lo formas en el centro o en cualquiera de estos dos carbonos más internamente, porque te va a generar radicales relativamente más estables. Y si en algún momento dado tienes ramificación, pues todavía van a ser más estables y más favorables esas rupturas a partir de donde haya más ramificación. Muy bien. Vamos con lo siguiente. Entonces, bueno, ya de forma general, ustedes ya saben que los electrones se pueden ir fácilmente de electrones de no enlace, como las aminas, el azufre, el oxígeno y todos los que tengan pares de electrones, los halógenos, pares de electrones de no enlace. Posteriormente también se pueden ir de orbitales pi. Los orbitales pi pues, son enlaces ricos en electrones. Y también puede haber una pérdida de un electrón de un orbital sigma, como en el último ejemplo. Muy bien. Vamos a ver esto. Algo muy importante, esta nota que está aquí. Dice, solo fragmentos cargados positivamente son los que se van a observar. No es del todo cierto. ¿Sí? Porque también se forman fragmentos negativos. Y fíjense que en la opción de ESI, ionización por electrospray, podemos nosotros sintonizar los iones positivos o los iones negativos. Obviamente los más importantes siempre son los iones positivos, pero de forma muy general, por ejemplo, si ustedes están hablando de impacto electrónico, vamos a estar hablando de que siempre se van a formar radicales catiónicos o carbocationes. Y esos son los que vamos a detectar en el espectrómetro. Muy bien.
Entonces, pues vean la localización de la carga justamente en alguna fragmentación. Nos da también pues información relevante, ¿no? Tenemos un sistema, una molécula que ya, bueno, no fermentada, sino ya en forma de radical catiónico. Y en principio puede formarse la molécula VOC. En ambos casos es estable, ¿sí? Pero la C pudiera ser una opción interesante porque entonces si tiene una carga positiva o el radical mismo, se puede pasar hacia acá y se establece entonces una estructura resonante. Ahora el doble enlace migró acá, la carga positiva quedó acá y el radical quedó ahí. Incluso el radical también puede estabilizarse, ¿no? Un electroncito para acá, este electroncito para acá, y ya nos va a quedar ahora también como estructura resonante. Nos va a quedar entonces el doble enlace aquí. Nos va a quedar carga positiva aquí y el radical aquí. ¿Cómo podríamos ser un poquito más fieles con esa representación? Pues que la carga ya sea positiva o negativa se está dispersando en 3 carbonos. Eso nos habla de justamente por qué esos fragmentos pueden ser eventualmente intensos, porque están formando estructuras que se deslocalizan, cuyas cargas se deslocalizan por efectos mesoméricos o de resonancia. Muy bien. Vean ustedes, por ejemplo, en esta molécula, este es un radical terciario, ¿no? Y nuevamente sabemos que los radicales terciarios pues tienen una estabilidad grande. Entonces, por lo tanto, esa ruptura puede ser muy importante. Si ustedes tienen esta molécula, ustedes deben de esperar esa ruptura muy importante. ¿Cómo sería el catión que nos queda acá? M más punto menos serían 3 por 15 son 45, más 12 son M menos 57. Este radical terbutilo no tiene carga, ¿eh? Ese no se vería en el espectrómetro de masa. Pues pesa 57 unidades. Entonces van a ver muy intenso ese ion. El ion, producto de la pérdida de 57 unidades de masa, va a ser el más importante. Seguramente el ion molecular o el ion padre, como le llamamos, no el ion molecular, perdón, el pico padre, ¿no? Es el más intenso. Perdón, el pico base. El pico base, perdón. Preguntas, jóvenes. Vamos a continuar. Muy bien. Pues vamos a ver, ya a estar como introduciéndonos un poquito al tipo de grupos funcionales. Ya lo estamos viendo. Miren, un alcohol o un éter. ¿Cómo se va a romper? Fíjense bien dónde se localizó la carga, ¿no? Allí. Quedamos que se iba a ir el electrón más fácil de donde había electrones o del átomo que presenta electrones de no enlace. Entonces podemos perder un metilo y esto se llama, lo vamos a ver con mucha frecuencia, ion oxonio. El ion oxonio. Entonces aquí hay una ruptura homolítica y aquí tenemos el ejemplo de una ruptura heterolítica. ¿Sí? Con frecuencia, cuando tengan ustedes bromos, van a ver el pico de
del átomo de bromo solito, ¿sí? 78 y van a ver 80, los dos picos. 78 y 80, ya que se despegó el bromo de la molécula original. Muy bien, entonces rupturas homolíticas, rupturas heterolíticas son las más importantes y las que vamos a ver con mayor frecuencia. Muy bien. Rupturas en enlaces simples. Podemos ver aquí el desprendimiento de un grupo metílico, ¿sí? Siempre esperen fracturas o rupturas a un lado de los carbonilos, ¿sí? Tanto de aldehídos como de cetonas y como de ésteres o de lactonas. Pero siempre hay ruptura, es muy favorecida esa ruptura a un lado de los carbonilos. Pero a ver, un poquito haciendo uso de sus conocimientos de química. Supongan ustedes que tenemos pues esta molécula. Tenemos posibilidad de ruptura aquí y tenemos posibilidad de ruptura aquí. Si se rompe para acá, nos da el M más punto menos 15. Si se rompe hacia acá, entonces nos va a dar el M más punto menos, estaremos hablando de 30 de los dos metilos y 13 menos 43 unidades de masa. ¿Cuál creen ustedes que sea el fragmento más importante, jóvenes? ¿Cuál es el camino? ¿La ruta A o la ruta B? ¿La ruptura A o la ruptura B? ¿Cuál creen que sea el más fácil? Ruptura A. La A. A ver, en la A, ¿qué vas a generar? Es terciario. ¿Perdón? Es terciario sería en la B, ¿no? En la B, ¿verdad? Porque en la A estarías generando un radical primario, un metilo, ¿verdad? Y del otro estarías generando uno secundario, que sería más estable. Entonces la ruptura B va a ser más importante que la ruptura A. Recuerden que las rupturas se van a hacer donde tengamos el enlace más débil o la posibilidad de generar el fragmento más estable. Y la ruptura B es más favorecida porque nos genera el radical alquílico más estable. Muy bien. Y bueno, en halógenos o en éteres o en aminas primarias, secundarias, pues esa ruptura va a ser o va a presentarse con relativa frecuencia. Vamos a borrar y seguimos con la otra. Alcoholes. Ya la última y nos vamos. Muy bien. Fíjense ustedes que aquí hay rupturas en donde participan simultáneamente dos enlaces. ¿Recuerdan que yo les dije que los alcoholes, un alcohol, pierden agua? Es medio complejo el mecanismo, pero es típico. Tienen alcohol, van a perder agua. Entonces, busquen ustedes, el agua pues es una molécula neutra, vamos a perder 18 unidades de masa y ya veríamos cuántas aguas se fueron, si nada más una, pues entonces 18, si fueron
2 moléculas de agua, pues entonces va a ser 36 unidades de masa menos y así sucesivamente. Lo iremos viendo sobre la marcha. Pero bueno, es como una especie de, les decía yo, reordenamiento de las moléculas. Algo muy importante, cuando en masas vamos a recurrir mucho a esa flechita, quiere decir que solo se está moviendo un electrón, ¿sí? Y cuando veamos así, que solo se está moviendo o 2 electrones o una carga positiva o una carga negativa. Pero la media flechita siempre es el movimiento de un solo electrón. Y ustedes están viendo ahí medias flechitas. ¿De acuerdo? Entonces, estamos observando la formación de un doble enlace a partir de esas medias flechitas. ¿Sí? Y la pérdida de agua, por supuesto. Acá también tenemos medias flechitas. Se va a formar etileno, ¿sí? El doble enlace etileno, molécula neutra. Y tenemos el resto del fragmento con un doble enlace también. Aquí tenemos las posibilidades de grupos o de sustituyentes. Entonces, jóvenes, pues va a ser muy fácil encontrar las rutas de fragmentación y vamos a hacer muchos ejercicios. Los ejercicios suficientes para que nos quede bien claro cómo utilizar esta herramienta tan importante para determinar la estructura de moléculas orgánicas. Piénsenlo detalladamente si mañana dedicamos la hora o las 2 horas, el tiempo que sea necesario, a dudas. Si no hay dudas, o se aprendieron todo o no estudiaron, jóvenes. Entonces, pues, si no tienen preguntas ahorita, ¿alguna pregunta, algún comentario? No, profe, todo bien. Creo que ahorita no, profe. Muy bien. Entonces, piénsenlo bien, pónganse a estudiar duro y mañana nos vemos.